Hermanos, muy buenas noches. Tengo las 6 de la tarde con 28 minutos y vamos a empezar nuestra reunión. Es un tema muy bueno, basado en el libro del hijo del gran presbiteriano Charles Hodge. Su hijo se le conoce con las iniciales A. A. Hodge, mismo apellido, A por Archibald Hodge. Ahora, él también fue teólogo presbiteriano, profesor, y daba, igual que su padre, escribió libros de teología y daba conferencias. Daba conferencias. ¿Ok? Él escribió un buen libro que se llama Discursos populares de temas teológicos. Y lo tengo aquí conmigo. Es un libro muy bueno en teología. Es realmente uno de los mejores, a pesar que fue escrito en el año 1887, ya a finales del siglo XIX. Contiene realmente doctrina presbiteriana muy buena en temas teológicos, a pesar que ya tiene que ya más de un siglo. Es uno de los mejores. Quiero hablar sobre el tema de el bautismo, específicamente de infantes, porque la forma como él lo explica es muy similar a lo que su padre Charles Hodge lo explica dentro de esa corriente, de esa línea teológica, porque da un trasfondo bíblico que por qué el bautismo de infantes es bíblico y por qué lo hacemos. Es muy bueno. Entonces, antes de empezar, vamos a hacer una oración. Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia. Que tu gracia y tu amor sea con nosotros y que esta hora sea de mucha ayuda para nosotros. Así te pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el tema está dentro de... a ver, ¿dónde está? Aquí está. El contenido está en la lectura o el discurso 16, los sacramentos. Entonces, cuando uno entra, entonces aparece el discurso o la conferencia sobre el bautismo. Entonces él empieza dando una definición por qué se llama sacramentos, ¿no? Y luego a la parte 4 empieza entonces con lo que tiene que ver con el bautismo. Luego de ahí empieza a explicar. No voy a tocar esa parte, quiero tocar la otra parte que tiene que ver con quiénes son los que deben ser bautizados. Eh, y en la página 200, a ver, ya. Página 378 habla acerca de los niños de los creyentes. Ahora, voy a explicar de una forma pausada. Quiero que me sigan, porque es muy importante para la fe reformada. Esto es lo que enseña esta la teología reformada, okay, presbiteriana. Los hijos de tales personas basados en el fundamento de su propia profesión de fe, son recibidos como miembros de la iglesia visible. Está hablando de los hijos de los creyentes, basado en la fe de los creyentes. Los hijos de los creyentes se les recibe como miembros de la iglesia visible para que sean bautizados como miembros. Muchos me preguntan, ¿quiénes son los que tienen que ser bautizados? Bueno, en este caso, de acuerdo, una familia, digamos, del padre o la madre o los dos son creyentes bautizados, sus hijos se les recibe como parte de la membresía de la iglesia. Y ellos
entonces son para ser bautizados como miembros de la iglesia visible. Ahora, la palabra clave es iglesia visible, o sea, todos miran. Se le bautizó al niño, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque presuntivamente son los herederos de las bendiciones del pacto de gracia. Claro, porque son hijos de creyentes. Ellos son herederos de las bendiciones del pacto de gracia. Escuche bien esto. ¿No? Este establecimiento divino está garantizado si los padres son creyentes y son bautizados, entonces también los hijos son los objetos de esa bendición. Y esto está basado en un reconocimiento, dice aquí, racional y tratamiento de tales niños por la iglesia como los herederos de las promesas. O sea, todo hijo de creyente que se bautiza son los herederos de las promesas en la iglesia. La razón por esta forma de pensar va a ser condensada, él lo va a condensar, ¿no? En lo siguiente. Uno, esta presunción está garantizado por la constitución fundamental de la humanidad como una raza que se está propagando. El gobierno moral puro y simple presupone solo individuos y se trata con ellos, ¿no?, para el control de individuos a través de sus razones, sus conciencias y sus voluntades. Pero el hecho en el cual se diferencia de sujetos humanos del gobierno divino es que nosotros somos una raza en el cual la naturaleza, el carácter y el estado del Padre determina a aquellos de los del niño por una ley universal e inevitablemente hereditaria. Entonces, claro, lo que está diciendo prácticamente que hay una diferencia entre el gobierno divino y el gobierno humano, ¿no? Que la naturaleza, el carácter del Padre determina la naturaleza, el carácter y el estatus del niño, ¿no?, por una ley hereditaria inevitable y también universal. Así, en la apostasía de Adán, cuando Adán cayó, dio una nueva dirección a la historia de toda la raza humana, y así el carácter y el destino de familias, de razas y naciones han sido siempre predeterminadas por los hechos y las experiencias de sus antecesores. La ley de heredad es la ley fundamental de una naturaleza animal, incluyendo el hombre. Y ya que el Dios de la naturaleza es prácticamente el Dios de la gracia, se tiene que anticipar que el remedio o el plan de la redención debería conservar y operar a través de las leyes de la naturaleza, mientras que ello está en oposición a la falsa naturaleza, la cual es pecado. ¿No? Es lo que dice. Dice aquí también, las iniquidades de los padres recaen sobre los hijos o visitan a los hijos. En tales ejemplos, el hombre es dejado a su propia voluntad, el cual está deteriorando o deteriora al hombre. La doctrina de la caída, en su aspecto puro teológico, es una doctrina en la cual se tiene que entender por la fe.
pero al menos es algo que nos ayuda a encontrar las analogías de la ciencia, en vez de ir en contra de ella. Más bien se tiene que ir en la misma línea. Es una de las inevitables consecuencias de la naturaleza del hombre, el cual el Creador mientras Él ha dejado al hombre ser su voluntad, esa libre voluntad del Padre se convierte entonces en el destino del niño. Número 2. La presunción nace de las analogías de la historia completa, de las revelaciones providenciales, del esquema de la redención que está en las Escrituras. Si los padres, por una ley inevitable, traen niños o llevan a los niños fuera de Dios porque son apóstatas, también es seguro y se espera que ellos van a traer a los niños con ellos a Dios cuando ellos son regenerados. ¿Entiende lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que si los padres en su apostasía se apartan de Dios, los hijos van a ir con los padres. Pero si ellos regresan a Dios, ellos van a traer a los niños a Dios cuando los padres son regenerados. El pecado de los padres inmediatamente envuelve la condenación y la culpa de la familia. Así, cuando Dios empezó de una forma por gracia a abrir a los hombres, enseñar a los hombres una manera de escape, y estableció su reino en el mundo, la familia fue hecha la primera forma de la iglesia, o sea, la familia es la primera forma de iglesia. En toda la era patriarcal, cada familia, ¿no?, las cabezas de las cuales profesan la verdadera religión, fue la iglesia visible. El padre era el profeta en la casa, el padre era el sacerdote, el padre era el rey. Por él, en las mañanas y en las tardes se hacían sacrificios, ¿no? En donde sea Abraham y los otros patriarcas que iban, ellos erigían altares y llamaban el nombre del Señor. Toda la familia, incluyendo los pequeños niños, constituían la iglesia. Y los niños eran entrenados en el conocimiento y el servicio de Dios. En todos sus pactos, Dios explícitamente incluye a los niños con los padres. La fe de los padres convierte el favor de Dios sobre sus hijos. Y las promesas de los padres, ¿no?, vinculan a los hijos bajo obligaciones inalienables, o sea que no se pueden violar. La maldición que vino sobre Adán y Eva también ha sido especificada y puesta sobre la semilla de ellos a través de todas las generaciones. Así que cuando se hizo el pacto con Noé, el segundo padre de la raza, Dios dijo: voy a establecer mi pacto entre yo y tú, y entre tu semilla después de ti por todas las generaciones. Y cuando hizo su pacto nacional con los israelitas, Jehová declaró al principio: yo soy Jehová tu Dios. Soy un Dios celoso, que yo visito las iniquidades de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de ellos que me aborrecen. Pero muestro mi misericordia sobre miles de ellos que me aman y guardan mis mandamientos. Y en el primer gran sermón del nuevo pacto, en el día de Pentecostés, Pedro, cuando estaba predicando a la gente que deben arrepentirse y sean bautizados, les dio una razón increíble y muy importante. Dice esto Pedro: porque la promesa, o sea, el pacto del Evangelio, es para ustedes y para sus hijos. Es para todos los que están lejos, aún para aquellos que el Señor nuestro Dios llamará.
Entonces, el bautismo bajo el nuevo pacto de gracia, en todos sus aspectos, reemplaza el lugar de la circuncisión que estaba en el antiguo pacto. Colosenses 2:11 dice que la circuncisión de Cristo es lo que era una marca, que fue un signo de la necesidad de la regeneración, ¿no? Un sello, ¿no?, de su don. En el otro es el agua, el elemento universal de la vida cósmica, el instrumento universal de limpieza. Eso se aplica a la persona con el mismo significado y diseño que la circuncisión. Cada uno en la edad que estuvo señalada con la autoridad de Dios fue la puerta de entrada dentro de el rebaño de la salvación, como una señal de ciudadanía en el reino de Dios. Si se ve solamente como un rito exterior, entonces la circuncisión y el bautismo entonces sirven para algo, excepto la nueva criatura, el cual en ambos significa lo mismo. O sea, hablando de la circuncisión y del bautismo, su significado es un nuevo nacimiento. El bautismo toma el lugar de la circuncisión, el sello del pacto con Dios que se hizo con Abraham, porque, dice Abraham, los que han sido bautizados en Cristo se han vestido de Cristo, y ustedes son de Cristo, por lo tanto son la semilla de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Eso es Gálatas 3, 27, 29. Lo que está diciendo es que los que somos bautizados en Cristo, ya nos hemos vestido de Cristo. Y si somos de Cristo, entonces somos la semilla de Abraham. Y si somos ya la semilla de Abraham, somos entonces herederos en cuanto a su promesa. Eso es muy importante. El bautismo entonces representa el lavamiento del pecado. La circuncisión hizo precisamente lo mismo. Porque Dios dijo, voy a circuncidar tu corazón y el corazón de tu semilla que ama al Señor con todo su alma. La circuncisión, igual que el bautismo, representa una gracia espiritual interna, porque no es judío el que es exteriormente, ni el que es de la circuncisión, el cual es exteriormente en la carne. Pero el judío es aquel que es interiormente, y la circuncisión la del corazón, en el espíritu, y no en la carta, no en la letra. La alabanza que no viene de los hombres, pero la alabanza que viene de Dios. Romanos 2, 28, 29. La circuncisión entonces, así como el bautismo, nos une a Cristo. Porque Pablo dice en Colosenses 2, 10, 11, en quien, o sea, Cristo, la cabeza de todo principado y poder, en quien ustedes han sido circuncidados, con la circuncisión hecho sin manos, dejando de lado el cuerpo del pecado de la carne, a través de la circuncisión de Cristo. El agua del bautismo es precisamente el equivalente a la circuncisión de la carne. Y el bautismo del Espíritu Santo es el equivalente a la circuncisión del corazón. El apóstol Pablo dice que todo lo que se dice de la circuncisión se dice acerca del bautismo. La condición de la circuncisión de un adulto bajo la ley mosaica era precisamente la profesión de fe que ahora se demanda como precondición del bautismo de adulto. Pero los niños de los creyentes eran circuncidados. Por lo tanto, se presume también que los hijos de los creyentes deben ser bautizados. Claro, y la analogía es esta. Durante el tiempo de la ley mosaica, los adultos que hacían profesión de fe
Si estaban casados, tenían sus hijos también eran circuncidados. O sea, no se les decía crezcan y ustedes deciden, no existía eso. Por lo tanto, dentro del nuevo pacto aplicado al bautismo, aquellos adultos que se bautizan, sus hijos también entran, como dije al principio, Hajj, ¿no? Son parte de los beneficios del pacto de gracia y por lo tanto son bautizados. La iglesia bajo la antigua dispensación es precisamente la misma iglesia bajo la nueva dispensación. O sea, Dios no tiene dos pueblos, siempre ha tenido un pueblo. Ellos llevan el mismo nombre, Kohel, Jehová. Kohel es una palabra hebrea que significa asamblea, reunión, congregación, iglesia. En griego se traduce con la palabra eclesia, kurió, o sea, la iglesia del Señor. Así por eso que Esteban, cuando predicó en Hechos 7:38, se dirigió al pueblo de Israel como la congregación del Señor, lo cual en griego es eclesia kurió, o sea, la iglesia del Señor. Y se refería al pueblo de Israel que estaba en el desierto. El fundamento de ambas es la persona y el trabajo de Cristo. Las condiciones de la membresía de los adultos en cada dispensación fue la misma profesión de fe y una promesa de obedecer. Cada israelita verdadero era un verdadero creyente. Todos los israelitas fueron al menos que profesaron una creencia en la verdadera religión. Los sacramentos de esta iglesia, bajo sus dispensaciones, fueron del mismo significado y tenían un vínculo que forzaba a cada uno. Ahora, el bautismo es la circuncisión de Cristo. Eso lo dice Colosenses 2:11-12. El bautismo es la circuncisión de Cristo. La Pascua, como la última cena, representa el sacrificio de Cristo. O sea, los cristianos convertidos del judaísmo no se les enseñó o no entraron a una nueva iglesia. Al contrario, ellos simplemente fueron añadidos a la iglesia que ya existía desde tiempo inmemorial. Entonces, las ramas de los gentiles no constituyen un nuevo olivo, pero más bien fueron injertados dentro del olivo, del árbol de olivo del antiguo Israel. Eso dice Romanos 11:17-24. Los apóstoles que entraron a la iglesia por la circuncisión y que reconocen a Cristo como el Mesías antes de que los judíos entren a una era de incredulidad, nunca fueron bautizados. Sin embargo, Pablo y otros que pertenecen a la gran masa de judíos que vinieron después, fueron injertados a su propio olivo, árbol de olivo, a través del bautismo. ¿Se dan cuenta? Eso es muy importante que se sepa. Pero los hijos de los infantes, de todos los miembros de la iglesia, bajo el Antiguo Testamento, fueron considerados y tratados como miembros de la iglesia, ellos mismos, y su membresía fue sellado en el 8º día de la circuncisión. Cristo y sus apóstoles, miembros de la iglesia, los cuales siempre han incluido a los infantes, y ellos mismos se circuncidaron cuando eran infantes. En todo aspecto, hablaron y actuaron como ministros paidobautistas. Paidos son niños, o sea, ministros que bautizaron a los niños. ¿No? Cristo bendijo a los pequeños niños y declaró que de ellos, o de los tales, es el reino de los cielos, o la iglesia visible bajo la dispensación nueva. Eso está en Mateo 19:14, Mateo 13:47. Él comisionó a Pedro a alimentar a sus ovejas y a todos los apóstoles a discipular a las naciones,
bautizándoles y enseñándoles todo. Entonces los apóstoles no fueron pastores establecidos en una comunidad cristiana establecida, pero más bien eran misioneros itinerantes, o sea, misioneros que viajaban en un mundo de incredulidad. Ellos no fueron enviados a bautizar, sino más bien a predicar el Evangelio, lo dice 1 Corintios 1:17. De aquí que tenemos en el libro Hechos de los Apóstoles y las Epístolas el registro de solamente 10 ejemplos separados de bautismo. En cada caso, sin ninguna excepción, siempre estuvo la familia. Y ahora, la familia fue bautizada tan pronto como la cabeza de la familia presentara una profesión creíble de su fe en Jesucristo. Eso está en Hechos 16:15, Hechos 16:32, Hechos 16:33, Hechos 18:8, Primera de Corintios 1:16. Y en sus epístolas, ellos siempre se dirigían a los hijos como miembros de la iglesia. Eso está en Efesios 5:1, Efesios 6:1-3, Colosenses 3:20, Primera de Corintios 7:12-14. De una manera más natural, sin la menor duda de cambio y con la indicación posible de una continuidad ininterrumpida de infantes en la membresía de la iglesia, las narrativas del Nuevo Testamento referente a la vida de iglesia nace también del Antiguo Testamento. La predicación del Nuevo Testamento abre, ¿no?, una declaración explícita de una manera significantemente abundante, como viniendo de un apóstol a un representante de una audiencia nacional. Todas estas personas gentiles no conocían nada de iglesia. No tenían idea de lo que significaba traer a los niños tampoco a la membresía de la iglesia a través de un sacramento. Pero en Hechos 2:39, el apóstol Pedro anuncia algo que viene a ser el fundamento de la predicación del llamado a pertenecer al nuevo pacto. Y esto es bíblico, así dice Pedro. La promesa, el Evangelio, el pacto del Evangelio, el cual la circuncisión y el bautismo fueron sucesivamente los sellos, es para usted y para sus hijos. Y termina ahí. Este es en el nuevo pacto. Entonces, por lo tanto, el llamado bíblico, escritural, histórico, es que el llamado a ser parte de la iglesia o eclesia incluye a los hijos. Todo, absolutamente todo, la Biblia tiene en cuenta cuando Dios hace un pacto, hace pacto a la familia, o sea, a los hijos. O sea, es imposible que se diga o Dios diga solamente a las personas mayores y dejen a los niños. Nunca fue así. La mente de Dios es una mente de familia, el pacto es familiar. El pacto es familiar. La idea de que tienen que crecer a aceptar a Cristo, esa es una invención evangélica de aquí de los Estados Unidos, siglo XIX. Pero lo que enseñan las Escrituras es diferente. ¿Ok? Desde el principio aquí está la evidencia. Abraham y su familia, circuncidados, sin excepción. Eso se reafirma en el pacto que Dios hizo con Moisés y el pueblo de Israel en el Sinaí. La circuncisión se hizo ley, distintivo de pertenecer al pueblo de Dios, al pueblo del pacto, a la asamblea de Dios, al cogel de Dios, a la congregación de Dios, a la eclesia. Siempre fue así.
Con la llegada de Jesucristo, él siguió predicando lo mismo a la eclesía. Pero esa verdadera eclesía es a través de Cristo. Recuerde que Cristo dijo que él fue predicado en el antiguo pacto a Abraham y también durante la ley, a Moisés. Y Jesús dijo a los apóstoles cuando él resucitó, estaba en camino de Emaús, que él demostró a través de la ley, los salmos y los profetas, que todos hablaban y apuntaban a Jesucristo. En el nuevo pacto, aquí acabamos de leer entonces, que el mensaje es para usted y tus hijos. Ese es el mensaje apostólico. O sea, el creyente hacía profesión creíble de fe y eso pasaba a los hijos también. Por eso es que los hijos tenían que bautizarse. O sea, no existe en la mentalidad apostólica bíblica, o yo y a ver tú qué pasa. Eso es mentalidad norteamericana, evangelicalismo del siglo XIX, que se le ha enseñado mal a los evangélicos. Pero la Biblia enseña diferente. Y la Biblia enseña que es para la familia. Y la familia, obviamente, son los hijos. Por eso dice, la promesa es para ti y tus hijos. Bueno, si la promesa es para mis hijos, hay que bautizarlos. Porque así dice Mateo 28:19. ¿No? Así que con esto terminamos esta lectura que tomé del gran Archibald Hodge, o E.A.A. Hodge, referente a esta parte, muy similar a lo que su padre habló. Ya habíamos hablado de eso hace unas semanas. Y bueno, termino, espero que haya sido de ayuda. Vamos a continuar esto en los próximos días. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia, que haya habido entendimiento para conocer cómo opera tu pacto, el pacto de gracia, en donde la promesa es para nosotros y para nuestros hijos. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, que la gracia, la paz de Cristo sea con todos ustedes.